¿Tú sabes quién fue Filipides? Tiene la idea. Tiene la idea, pero más o menos es así. Bien, Filipides, junto con soldados como Aquiles, Héctor, Alejandro Magno, el famoso Leónidas y Temístocles, son considerados los héroes reales de la antigua Grecia. Habían otros, como Hércules, Perseo, Odiseo, Teseo y otros más que terminaban en Eo, que salían a pelear y ellos narraban, que contaban que habían peleado con gigantes, con cíclopes devoradores de hombres, con bestias que le cortaban la cabeza y le crecían tres. Y estas historias pues no convencían mucho a los griegos, porque los griegos eran un pueblo de pensadores y esas historias eran usadas como obras literarias para los griegos. Pero Filipides, junto con su grupo, eran considerados héroes porque sus hazañas fueron documentadas y fueron vistas por muchas personas. La historia de Filipides empieza junto con su cultura de su pueblo. Los griegos tenían la carrera militar como una carrera obligatoria para todos los niños varones. Tan obligatoria que la carrera militar empezaba cuando un niño cumplía 3 días de nacido. A los 3 días de nacido ya él tenía que ser un candidato para entrar a la academia militar. ¿Y cómo un niño de 3 días de nacido iba a entrar a la academia? Pues era fácil. A los 3 días de nacido, la pareja llevaba al niño varón, al templo, y un sacerdote lo examinaba, si era fuerte, si era sano, si no tenía ningún defecto. Entonces él se lo devolvía a sus padres, y los padres se lo llevaban a la casa y lo educaban hasta los 5 años. Si el muchacho era prematuro, era flaco, tenía desperfectos, entonces el sacerdote tomaba al bebé, lo llevaba al desierto, lo ponía en un altar y lo abandonaba ahí a morir. Y los padres ni se inmutaban, se iban a la casa y decían, vamos a hacer otro que nos quede mejor, porque ellos veían más el bienestar del pueblo que la unión familiar. A los 5 años, los niños entonces iban a la academia militar, y en la academia militar el entrenamiento surgía en que tenían que enfrentarse a soldados veteranos en combate. Desde pequeños peleaban con soldados que ya habían tenido experiencia en combate, y esto los preparaba a ellos psicológicamente para no tenerle miedo a ningún enemigo, por más grande y fuerte que sea. Y el entrenamiento era tan fuerte que el 20% de los niños que iban a la academia morían durante el entrenamiento. Y el entrenamiento terminaba cuando ellos cumplían 20 años de edad. Al graduarse, en la academia le daban su armadura, su casco, su espada y su lanza. Iban a su casa, y entonces su mamá le entregaba el escudo. Y cuando le entregaba el escudo, se lo entregaba diciéndole la siguiente frase: regresa a casa con tu escudo sobre tu brazo, o regresa sobre tu escudo. Los escudos de los griegos no solamente estaban diseñados para proteger a los soldados, también estaban diseñados para sacar heridos del campo de batalla, para ser usados como camilla. En otras palabras, la madre decía al hijo: regresa a casa, vivo o muerto, da tu vida por tu patria y muere con honor. Y ellos salían a pelear siempre en el verano. Y cuando llegaba el invierno, entonces volvían a la casa, tiraban el escudo y la lanza sobre el techo y pasaban el invierno en su casa. Cuando llegaba la primavera, sembraban todos los campos. Y cuando llegaba el invierno, bajaban los escudos, las espadas y volvían a morarse el cocote junto con todo el mundo. El imperio de los griegos no era un imperio unificado como el que conocemos que dirigió Alejandro Magno, sino que estaba dividido en diferentes reinos. Entre esos reinos yo les puedo mencionar el reino de Corintos, el reino de Troya, Éfesos, Maratón, Esparta, Ítaca y Atenas, que eran diferentes reinos, y su misión era pelear unos con otros durante todo el año. Y como ellos eran militares de profesión, ningún reino inventaba con los griegos. Pero cuando los persas estaban en su máximo apogeo mundial, una tribu bárbara quiso derrocar a los persas.
y armaron una rebelión contra los persas, y los atenienses apoyaron esa revuelta y le mandaron armas y militares a los rebeldes. Cuando se enfrentaron a los persas como tenían un ejército grande, tenían maquinaria de combate muy avanzada, lograron rápidamente deshacer esa revuelta. Y cuando la deshacieron, se dieron cuenta de que los atenienses habían ayudado a sus enemigos, y decidieron darle un castigo ejemplar a los atenienses, destruyendo Atenas. Mandaron a sus exploradores para estudiar el terreno. Cuando los exploradores estudiaron, fueron donde el rey y le dijeron: hay 13 reinos donde podemos atacar para llegar a Atenas. El primero de ellos podemos atacar por Ítaca, pero Ítaca es una ciudad que tiene un ejército muy grande y está a 3 semanas de camino de Atenas. No podemos atacar por ahí. Podemos atacar por Esparta, pero los espartanos son medio locos, les gusta pelear, y Esparta está a 2 semanas de camino de Atenas. La ciudad más rentable por atacar es la ciudad de Maratón, que tiene un ejército compuesto por un puñadito de hombres y está solamente a 42 kilómetros y medio de Atenas. Así que inmediatamente subieron su ejército al barco y marcharon hacia Maratón. Cuando el centinela vio que los barcos persas venían con su bandera alta, inmediatamente organizaron su ejército, pero vieron que los persas eran demasiados, no podían con ellos. Así que el rey envió un mensajero a Atenas, diciéndole que los persas venían, que eran demasiados, y le propusieron una tregua, y le dijeron: manden su ejército para que pelee junto con el de nosotros, y ambas ciudades puedan sobrevivir. Y el encargado para llevar ese mensaje fue exactamente Filipides, quien corrió desde Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros y medio, y cuando llegó a Atenas dio su mensaje: vienen los persas, son demasiados, mi rey propone una tregua para que las 2 ciudades puedan sobrevivir. Y al rey de Atenas le pareció muy buena la idea, y le dijo a Filipides: siéntate, descansa, vamos a mandar otro mensajero a tu rey, diciéndole que le vamos a preparar nuestro ejército, y se lo vamos a mandar cuanto antes. Y Filipides dijo: no, esa es mi tarea, yo tengo que ir. Y Filipides volvió a correr 42 kilómetros y medio desde Atenas hasta Maratón. Y cuando llegó a Maratón, fue al palacio de su rey y le dijo: los atenienses están de acuerdo, viene su ejército lo antes posible. ¿Está bien? Cuando Filipides salió del palacio y miró afuera de la ciudad, vio que el pleito entre persas y maratonienses había empezado. Y él, en lugar de sentarse, sacó su espada y cogió para el pedo, a volar cocote y abrazó partido. Y cuando el calor estaba, la batalla estaba en su máxima expresión, los persas vieron que los maratonienses no eran un playa queche como ellos pensaban, y decidieron retirarse. Como pudieron, subieron a los barcos y se fueron a atacar por Esparta, y todos conocemos la guerra de las Termópilas. Pero mientras los maratonienses estaban celebrando, el rey llamó a otro mensajero y le dijo: ve de vuelta a Atenas y dile al rey que ya vencimos a los persas y que los persas se dirigen ahora a atacar por Esparta. Y Filipides, que estaba por ahí cerca, dijo al rey: no, ese es mi trabajo, usted me eligió a mí desde el principio, yo soy el que tiene que ir. Y Filipides volvió a correr otra vez desde Maratón hasta Atenas, los 42 kilómetros y medio nuevamente. El historiador dice que cuando Filipides entró a la ciudad de Atenas, se paró en la plaza con su espada en la mano, cubierto de sangre de los persas, se paró en medio de la plaza, levantó su espada y gritó: ¡victoria! Y se desplomó, cayendo instantáneamente pronto. En este lugar donde Filipides murió, los atenienses y maratonienses construyeron un estatua en su honor, donde él aparece en pie con su espada levantada y la boca abierta, gritando victoria. Pero la memoria de Filipides no se quedó ahí. En el programa olímpico, la carrera más importante se hace en honor a Filipides, la carrera del maratón, donde cada maratonista tiene que correr la misma distancia que corrió Filipides, pero una sola vez, 42 kilómetros y medio. Pero a diferencia de Filipides, que hizo esta ruta para dar un mensaje, los maratonistas hacen esta ruta para ganarse una medalla. ¿Qué pasa? Que durante la Segunda Guerra Mundial el programa olímpico no se hizo porque el mundo estaba en una completa tensión. Al pasar la guerra, el programa olímpico volvió
a surgir. Y la ciudad donde se hizo la Olimpiada de la posguerra fue en Roma. Contó con poca participación porque Estados Unidos y Rusia todavía estaban en Guerra Fría. Y se demoraba una guerra para eliminar. Y tuvo poca participación la Olimpiada en Roma. 4 años después se hizo en Tokio, en Japón, y tampoco tuvo mucha participación. Pero las Olimpiadas de Japón tenían que nombrarse la próxima sede. Y los que competían por la sede, los favoritos de la sede olímpica, eran Estados Unidos y Francia. Cuando se hizo el sorteo, la ciudad que salió ganadora fue la Ciudad de México. Y no tuvo mucha aceptación, porque Estados Unidos decía, como un país tercermundista, con poca educación, con corrupción política, con mucha crisis, va a organizar un programa olímpico. El programa le va a quedar muy grande. Pero México aceptó el desafío, organizó las Olimpiadas y, para sorpresa de todo el mundo, fueron las Olimpiadas de la posguerra con más participación. La prensa dijo que en la posguerra nunca se había visto a tantos jóvenes del mundo compartiendo en hermandad. Las Olimpiadas se efectuaron con mucho esplendor, se impusieron marcas, se rompieron marcas, y cuando llegó el día del maratón, el maratón de esa Olimpiada fue muy especial. Y yo quiero que veamos un reportaje del maratón de esa Olimpiada, que lo vamos a ver a continuación. Audio fue los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México. 26 millas de una maratón de 385 yardas se había preparado. El favorito para ganar, Abidi Bikila de Etiopía. 8 años antes en Roma, corriendo descalzo, él se convirtió en el primer africano del este en obtener una medalla de oro. Luego, en los Juegos de Tokio de 1964, corriendo con zapatos de pista, él gana nuevamente. Pero aquí en la ciudad de México, aparte de sus entrenadores, sabían que tenía rotos en sus pies, lesión sufrida algunas semanas antes de los eventos. Sin embargo, a los 17 kilómetros, él está entre los que llevan la delantera, pero el dolor es muy severo. Abidi Bikila se retira de la carrera. Tomando la delantera se encuentra el compañero de equipo de Bikila, Mamo Wolde, quien ganó la medalla de plata en los 10.000 metros. Mamo Wolde entra al estadio. Luego, por 3 Olimpiadas consecutivas, un corredor etíope gana la carrera más histórica del programa de las Olimpiadas. Así como Mamo Wolde recibe el aplauso de la victoria, los otros maratonistas se mueven hacia la línea de la meta. Keiji Kimara de Japón segundo, Mike Ryan de Nueva Zelanda tercero. Esta es la ceremonia final de premiación de pista y campo en las Olimpiadas de la Ciudad de México, y 3 hombres recibieron los premios, y para todos ellos la odisea había terminado. Pero ¿qué hay de los demás? Para algunos la recompensa es algo personal, el saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer. Poco después de 1 hora que Mamo Wolde atravesara la línea de meta, John Stephen Akwari de Tanzania se aproxima al estadio, el último hombre en completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice que continúe, así que él prosigue. La carrera había empezado a las 9 de la mañana y eran las 10 de la noche, y este caballero todavía seguía corriendo, con una ambulancia detrás y 2 policías motorizados al frente. No había nadie en la calle ya que lo emocionara, que lo motivara, ni que lo cuidara, solamente los transeúntes que pasaban por ahí. En el estadio ya toda la actividad olímpica había terminado, solamente quedaban algunas personas que le habían dicho que había un corredor que todavía seguía corriendo. Y a las 11:30 de la noche, John Stephen Akwari llegó al estadio, lidiando con su dolor y su cansancio, después de empezar a correr desde las 9 de la mañana. Y después
todo quedó en la historia, como dice el video. Después todo fue escrito. Hoy hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra valentía, al honor de John Stephen Aguirre de Tanzania. Tal vez las palabras de John Stephen Aguirre resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó: mi país no me envió 5.000 millas hasta aquí para empezar la carrera. Ellos me enviaron 5.000 millas hasta aquí para terminar la carrera. Él estaba consciente de que Tanzania, un país de los más pobres de África, había hecho un esfuerzo sobrehumano para ponerlo en esa carrera. Él no se podía dar el lujo de irse ni de abandonar, aunque el campeón y favorito se había retirado. Él dijo: mi país no me trajo hasta aquí solamente para ser un turista, un participante más. A mí me enviaron aquí a terminar una carrera. Y el mensaje de John Stephen Aguirre no quedó en el olvido. 16 años después, en una Olimpiada celebrada en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en el año 1984, la historia se repitió de nuevo, y esta vez con una mujer, Gabriela Andersson, de Suecia, quien le exigió demasiado a su cuerpo y se deshidrató, se le acalambró el lado izquierdo, y el video se frizó. Suéltalo. Se le acalambró. Se le acalambró su lado izquierdo, y como pueden ver en el video, ella viene apoyándose de su lado derecho, caminando como puede. Había una regla olímpica que decía que si un jugador, un participante de las Olimpiadas recibía ayuda médica, inmediatamente iba a ser expulsado, descalificado, y ella no quería que la descalificaran, ella quería terminar su carrera. Y como pueden ver en el video, hay unos paramédicos que van caminando al lado de ella diciéndole: deja de caminar, deja de correr, te va a dar un derrame cerebral, te vas a hacer un daño irreversible y no vas a poder correr en su vida. Y ella, en una parte del video, no sé si ustedes la vieron, se tapa los oídos para no escucharlos. Y ellos dejaron de asistir, caminaron al lado de ella esperando o que se desmayara o que pidiera auxilio, pero ella continuó caminando hasta la meta, temblando y casi al borde de desmayarse. Y miren los paramédicos cómo van al lado de ella diciéndole: déjanos ayudarte, no sigas, te vas a hacer daño. Pero ella continúa caminando, y hay paramédicos aquí que querían ir a ayudarla aunque ella no pidiera, porque ya era demasiado el castigo. Pero el Comité Olímpico le dijo: no, ella tiene o que pedir ayuda o que desmayarse, no puede hacerse en contra de su voluntad. Pero ella continúa avanzando hacia la meta porque ella quiere terminar su carrera, quiere hacerlo como de lugar, y cuando llega a la meta por fin recibe la ayuda médica que tanto esperaba. Fue al hospital y duró 2 semanas guardada. Cuando la prensa le preguntó por qué arriesgó su vida de tanta forma, ella dijo: si hace 16 años atrás un hombre pudo terminar su carrera con una rodilla rota, una mujer puede terminar la carrera con un calambre en una pierna. Y desde entonces, en todo el programa olímpico, en todas las carreras que se hacen, ya en todas las carreras que se hacen, ya no es importante ganar, lo importante es terminar la carrera. Y mucha gente ha terminado su carrera de forma muy dramática. Muchos han terminado su carrera arrastrándose, muchos han terminado la carrera al borde de la muerte, muchos han tenido que desistir del deporte de las carreras, han terminado siendo asistidos por amigos, por ayuda de otros competidores. Muchos no se les ha recomendado continuar carreras porque el mensaje
hay que terminar la carrera que uno empieza, ha sido asimilado por muchos. El sacrificio de Gabriela Aldenson hizo que se desistiera la regla que si un corredor recibía ayuda médica era descalificada. Los corredores ya pueden recibir ayuda médica y seguir corriendo, porque ya hay que preservar la vida. El deseo de correr de cada quien no se le puede privar a nadie. Como ven, muchos corredores han arriesgado su vida por terminar una carrera, a pesar de que no van a ganar nada, de que ya todos los premios fueron dados. Pero ellos no van a ser los únicos que abandonen la carrera. Ellos van a terminar la carrera que ellos empezaron. El mensaje de Filipides, el mensaje de John T. Taquani, el mensaje de Gabriela Anderson, ha sido aceptado por toda la comunidad deportiva de terminar lo que fueron llamados a hacer. Y en la Biblia tenemos un ejemplo, el ejemplo de Noé, que fue llamado a construir un arca para salvar el mundo de la destrucción. Y si bien los antediluvianos no le creyeron a Noé porque nunca habían visto un aguacero, Noé tampoco había visto llover. Pero por fe, Noé construyó el arca. Y el libro de Patriarcas y Profetas dice que Noé, con cada árbol que derribó, cada martillazo que le dio al arca, cada clavo que puso, cada pedazo de madera que le puso al arca, fue un testimonio de que Dios iba a cumplir su promesa. Pero los antediluvianos no lo vieron así. Siguieron muy ocupados en sus quehaceres. Y muchas veces pasa eso mismo con nosotros. Vemos cómo está el mundo, con guerras a cada rato, desastres naturales por todas partes, las epidemias de esta que hay ahora, la chikungunya, que el ébola, todo eso es un testimonio de que Dios va a cumplir su promesa. Pero nosotros estamos tan entretenidos en otras cosas que no lo vemos así. La Biblia narra una historia de dos mensajeros que, al igual que Filipides, fueron enviados a dar el mismo mensaje. Pero uno fue elegido para dar el mensaje y otro se ofreció a dar el mensaje. Y esta historia es fruto de un escándalo familiar que hubo en la familia del rey David. Todos lo conocemos, ¿verdad? Un hijo de David tomó a una hija de David y la violó. El rey se dio cuenta de eso y en lugar de hacer justicia pasó la cosa por alto. Quiso tapar el escándalo, escondió a su hija y andaba con el victimario para todos lados. Aquí no ha pasado nada, aquí solamente es un rumor que hay. Pero a Absalón no le gustó el chiste. Y en varias ocasiones le reclamó al rey David: haz algo con Amnón, eso no se puede quedar así. Pero el rey le dijo: estate tranquilo, vamos a sobrellevarlo, ya pasó lo que vamos a hacer, déjalo así. Y Absalón pues se enojó, y tal vez duró 2 años sin mencionarle eso a David. Y a los 2 años fue donde David le dijo: yo voy a hacer una fiesta con los hijos de Israel, si tú quieres vaya a participar conmigo. Y David le dijo: no, yo no puedo, yo tengo unos asuntos reales que atender y no puedo ir a fiesta. Y Absalón le dijo: pues manda a Amnón para que te represente. Y él le mandó a Amnón, y en medio de la fiesta todos sabemos lo que hizo Absalón, ¿no? Mató a Amnón y se fue. Y la Biblia dice que David lloraba por Amnón que había muerto, pero al mismo tiempo que lloraba por Amnón, deseaba que ver a Absalón, deseaba estar con su hijo Absalón. Y David mandó a Joás: búscame a Absalón y dile que venga, que no le vamos a hacer nada, que lo vamos a perdonar. Y Joás fue, habló con él, y él volvió, pero no quiso ver al rey. En lugar de eso, lo que hizo fue que fue a buscar a todos los enemigos de su padre, todo el que estaba inconforme con el reino de David, todo el que tenía algo personal con David. Él reclutó a toda esa gente y marchó a Jerusalén para derrocar a su papá. Y cuando David vio que Absalón venía, pues se fue. Y Absalón se quedó con el palacio de David, con el trono de David, con la corona de David, con las mujeres de David, todo de David. Y David se fue. Y tanto era el odio de Absalón por su papá, que fue a matar a su papá con el ejército. Pero había un problema. Absalón nunca había estado en combate, era un niño bonito de la casa. Y todo el que tenía un problema con David nunca había agarrado la espada y había estado en un pleito. Sin embargo, David había estado en pelea desde que era un niño, cuando peleó con Goliat.
Todo el que andaba con David era un veterano de combate. Y cuando Absalón fue a pelear con su papá, dice la Biblia que el bosque mató más gente de la de Absalón que la que murió por la espada de los soldados de David. Y cuando salió, vio el pleito perdido, ¿qué hizo? Salió corriendo, pero salió corriendo por mal camino, porque una encina le agarró la cabeza y se quedó colgando. Y alguien pasó por ahí, lo vio gritando, y fue donde Juan y le dijo: mira, yo vi a Absalón ahí, hijo. Y Juan le dijo: ¿y por qué tú no lo mataste? Si tú lo hubieras matado, yo te hubiera pagado. El tipo dijo: no, yo estaba ahí cuando el rey te dijo a ti que no le matara a su muchachito. ¿Tú quieres que yo se lo mate? No. Igual le dijo: yo no voy a perder tiempo contigo. Agarró sus escuderos, agarró sus armas, fue donde Absalón y lo mató. Y después que lo mató, lo echaron en una zanja y lo cubrieron de piedra. Absalón era un rey y casi un príncipe, pero no tuvo el funeral de un rey o de un príncipe, tuvo el funeral de un pordiosero, en una zanja al lado del camino cubierto de piedra. Pero ahora había un problema: había que dar la noticia al rey. Y fíjense, cuando un mensajero iba donde el rey a dar un mensaje, si la noticia era buena, el rey en su alegría podía pagarle al mensajero, podía darle tierra, podía darle lo que él pidiera, porque el rey estaba contento, y el rey es el todopoderoso de la tierra, él dirige, ¿verdad? Pero si la noticia era mala, el rey en su enojo podía mandar a matar al mensajero. Y en esta ocasión habían dos noticias, una buena y una mala. Y al rey David todo el mundo sabía que la que le interesaba era la mala. ¿Y quién iba a dar el mensaje? Pues apareció un valiente. El valiente se llamaba Ahimás. No sé si era hay más problemas, hay más dificultades, pero se llamaba Ahimás. Ahimás fue donde Joás y le dijo: yo voy a ir donde el rey a darle el mensaje. Y Joás, sabiendo que la noticia no era buena y que tal vez mandaran a matar a Ahimás, le dijo a Ahimás: mira, vamos a dejar eso para después. Cuando haya una noticia buena yo te voy a mandar, pero ahora no, quédate por ahí. Y mandó a un etío. Le dijo al etíope el mensaje, y el etíope salió corriendo a dar su mensaje. Y además fue como los niños malcriados, ¿no? Fue lo que Joás otra vez: déjame ir. Y Joás tal vez se enojó y le dijo: pero mi hijo, ya yo mandé un mensajero. Si tú vas, no te van a dar ninguna recompensa, al contrario, hay problema. ¿Cuál es el deseo tuyo de ir a dar el mensaje? Y además siguió como los niños haciendo reperpero: yo quiero ir. Y Joás tal vez enojado: está bien, ven. Y se fue corriendo. Y vemos la historia que hay dos mensajeros, uno que se ofreció y otro que fue elegido a dar el mensaje. Pero noten algo: entre elegidos y ofrecidos hay una gran diferencia. Dios trabaja más con los que Él elige que con los que se ofrecen. El primer elegido, ¿cuál fue? Moisés. Y los elegidos tienen un modus operandi, es que cuando lo eligen dicen que no pueden. Todo el elegido dice: yo no puedo. Porque el elegido, a diferencia de el ofrecido, sabe lo que se está metiendo, sabe el compromiso que es. Y cuando Dios le dijo a Moisés: vamos a liberar el pueblo, vamos a traerlo aquí, vamos a hacer una nación fuerte, tal vez Moisés dijo: sí, no hay problema. ¿Qué hay que hacer? Y donde el faraón hablar, y dijo: bueno, aquí la cosa se puso mexicana. Porque yo no sé hablar, Señor. Yo soy corto de palabras. Y mucha gente dice que Moisés era tartamudo, pero Moisés no era tartamudo. Moisés hablaba bien. Lo que pasaba era que Moisés tenía tal vez miedo escénico. Tal vez no sabía hablar en público, no sabía qué decir a las personas. Y no sé cuántos de ustedes habrán tratado con personas así. Yo he trabajado con personas así, que a veces se enferman, a veces la esposa dan a luz y van a los hospitales, se tienen que quedar con su esposa, y en lugar de llamar al jefe, llaman a un compañero. Habla con el jefe, dile que yo estoy enfermo. Pero yo te pongo aquí, déjame ponerte. No, dile tú, que yo no sé hablar con el jefe. Y eso le pasaba a Moisés, pero Moisés se dejó guiar de Dios. ¿Y quién se convirtió en Moisés? En un gran líder, un profeta de Dios y un gran orador. Otro elegido por Dios, Gedeón. Gedeón era lo
lo más cobarde que había sobre la faz de la tierra, y ustedes lo saben. Tanto así que cuando el ángel fue y le dijo, Gedeón, vamos a liberar al pueblo porque Dios está contigo, lo primero que él dijo fue, si Dios está conmigo, ¿por qué pasan todas estas desgracias? Los elegidos nunca aceptan la responsabilidad. Otro elegido fue Jonás, que a Jonás le dijo, vamos para Nínive a predicar que se arrepientan, y Jonás le dijo a Dios, ¿cómo yo voy a ir a Nínive? Un país de asesinos, violadores, traficantes, ¿cómo yo voy a ir allá? ¿Me van a matar? Y Dios le dijo, vaya. Y él, tal vez medio para engañar a Dios, fue al muelle y en lugar de coger el barco para Nínive, cogió uno para Tarsis. Y a mitad del mar todos sabemos lo que pasó. Fíjense, la historia de Jonás fue cierta, que un pez se tragó a un hombre, no lo digirió durante 3 días, y a los 3 días lo vomitó, porque ese pez tiene que tener en su estómago una provisión de oxígeno bien grande, porque si no el hombre se va a asfixiar. Y hay científicos que creen que esto es una fábula, y hay científicos cristianos que para darle una ayudita a Dios se han dedicado a buscar ese pez en el agua. ¿Qué pez puede tener un estómago que produzca oxígeno, que alguien pueda sobrevivir 3 días dentro de él? Y hay un autor adventista que se llama Philip Mason, escritor de varios libros, que él se refiere a este suceso diciendo, hay gente que no cree que un pez grande se tragó a Jonás, no lo digirió durante 3 días y después lo vomitó. Hay gente que cree que eso es imposible. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó una ballena y no la digirió durante 3 días y al tercer día la vomitó, dice Philip, yo lo creería porque conozco al Dios de la Biblia. Y cuando tú eres un elegido por Dios, a pesar de que tú sabes todo lo que tú vas a pasar, tienes que aceptar el desafío de Dios. Pero a diferencia de los que son ofrecidos, es otra cosa. Y parece que Jesús tenía algo personal contra los ofrecidos. Una vez fue un ofrecido y le dijo, maestro, yo te seguiré donde quiera que tú fueras, un valiente, yo hago lo que haya que hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen cavernas, las aves de los cielos tienen su nido, pero yo no tengo ni siquiera una piedra donde recostar mi cabeza de noche. Y ese ofrecido, ese valiente que iba a hacer lo que había que hacer, dijo, bueno, queden bien, cuando esto se mejore yo vengo y sigo. Espérenme por ahí. Porque el ofrecido nunca entiende el compromiso de las cosas. Él solo quiere hacer las cosas. Sin embargo, Jesús le dijo a alguien, sígueme. Y él le dijo, espérate, que yo vaya y entierro a mi papá, y yo vuelvo y te sigo. Pero él no se refería a que el papá estaba en un ataúd ahí esperando un velorio, cosa de 2 o 3 días. Él lo que le dijo a Jesús fue, yo voy a ir a mi casa, voy a esperar que mi papá se ponga viejo, voy a esperar que se muera, voy a cobrar la herencia, voy a darme uno gustico y en unos 25 años yo vengo y te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme y deja que los muertos que entierren a sus muertos. Y él entendió el compromiso y pudo seguir a Jesús. Y alguien que tenía todo el dinero del mundo más 20 pesos fue allá y le dijo, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda todos los mandamientos de Dios. Y él dijo, todo eso yo lo he guardado ¿desde cuándo? Desde que yo era un niño. Tener el valor de mirar a Jesús a los ojos y decirle, yo he guardado todos los mandamientos sin mancar desde que yo era niño, es porque era cierto. Pero Jesús sabía que el Dios al que él le servía no era Dios. El Dios al que él le servía era lo que él tenía. Y cuando Jesús lo confrontó con sus bienes, ¿qué hizo él? Cuando yo te quiebro, vengo y te sigo. Sigue ahí, yo vengo ahora. Porque el ofrecido siempre pone sus condiciones para servir. El elegido va a donde Dios lo mande sin condiciones. El elegido da el mensaje que Dios manda para dar. El ofrecido da el mensaje que él cree que tiene que dar. Y habían 2 mensajeros corriendo.
un etíope, como vimos en el video, los etíopes son buenos corredores. El etíope iba adelante y Aimás iba detrás del corredor, diciendo, yo tengo un mensaje para darle al rey. Pero la Biblia dice que el etíope se fue por un camino seguro, pero Aimás se fue por los llanos, por el camino fácil. Pero el camino fácil a veces tiene peligros, y Aimás no tomó eso en cuenta. Él corrió por los llanos, se fue detrás de un mensajero. Y muchas veces nos vamos detrás de mensajeros que tienen mensajes falsos. Cuando esta iglesia comenzó en los 80, hubo un grupo que se fue detrás de un mensajero que tenía un mensaje falso. Algunos volvieron, y cuando ese mensaje se quedó sin base, ya los que se fueron y están allá, y están aquí. Hace unos años atrás hubo un grupo por ahí que se formó, y muchos mensajeros sin mensajes se fueron detrás de ese mensajero, y ahora ni están con ellos, y le da vergüenza venir aquí. Es que tenemos que estar claros en el mensaje que tenemos. Nosotros tenemos un mensaje, tenemos que ir a dar ese mensaje, pero no podemos ir detrás de un mensajero, tenemos que llevar nuestro propio mensaje. Pero noten algo, cuando Aimás va corriendo, alcanza al etíope, y no solo le alcanza, le pasa. Él quiere llevar su mensaje, quiere llegar a dar el mensaje, y cuando llega, que el centinela lo ve corriendo, le dice a David, mira, ahí viene uno corriendo, viene un mensajero. Y David, como conoce el protocolo, dijo, esas son buenas noticias, porque viene un solo corriendo. Si fueran malas noticias, viniera todo el ejército y no vinieran corriendo, vinieran caminando, haciendo la marcha de la vergüenza. Esas son buenas noticias que trae. Y dice David que le preguntó al centinela, ¿quién es? Y el centinela dijo, bueno, como él corre, yo creo que es Aimás. Porque el mundo nos conoce, el mundo sabe quiénes somos, sabe cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y la vida humana se divide en dos cosas, en reputación y en carácter. La reputación es lo que todos ven de nosotros. Él es un hombre serio porque nosotros vemos lo que hacemos, pero el carácter es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es lo que pensamos en voz baja. Nuestro carácter está incrustado en el historial de todas las páginas que nosotros visitamos en internet cuando nadie nos ve. Nuestro carácter está forjado en lo que hacemos cuando nos quedamos solos en casa. Y ese es el carácter que Dios dice que es lo único que vamos a llevar al cielo. Pero a veces, como dije anteriormente, si somos mensajeros elegidos, nos sentimos indignos de dar un mensaje. A veces decimos, yo no puedo ir a dar un mensaje porque yo tengo 7 esposas, tengo una colección de 7 suegras que ninguna quiere saber de mí, cuando el diablo se inventa un pecado, lo estrena conmigo, yo no puedo dar un mensaje. Pero Dios te elige así, imperfecto, como tú eres, para que lleves su mensaje. Y cuando Aimás llega donde el rey, cansado, sudado, él le dice, dime, ¿qué hay? Él le dice, ganamos el pleito. Y David, sí, yo lo sé. Pero, ¿qué pasó con Absalón? ¿Saben qué dijo? Él dice, en el verso 43, yo vi un gran alboroto, no supe de qué se trataba, y vine para acá. Señores, este señor Aimás hizo una rabieta para que lo dejaran dar un mensaje. Corrió para dar el mensaje. Alcanzó uno de los corredores más veloces para dar un mensaje. Llegó primero que el mensajero. Y cuando tenía que dar el mensaje, no tenía ningún mensaje que dar. Es como a alguien que le preguntaron, ¿por qué tú vas a la iglesia? No, porque mi papá me llevaba desde chiquito. Eso es como decir, ¿por qué tú vas a la iglesia? No, los sábados yo veo un alboroto ahí, voy, veo lo que pasa y voy para mi casa. Vamos. Y así pasa nuestra vida. Estamos más atentos al mensaje que el diablo tiene para darnos que al mensaje que Dios nos mandó a dar.
¿Y cuál es el mensaje que Dios nos mandó a dar? Es el mensaje que trae el etíope de atrás, pero él no tiene ningún mensaje que dar. Y como digo, estamos más atentos al mensaje que el diablo nos va a dar que al que Dios nos mandó a dar. ¿Y cuál es el mensaje que el diablo nos está dando? Agárrame. ¿Usted quiere saber cuál es el mensaje que Dios te está dando? Dios no va a dar un mensaje a nosotros, Dios le está dando un mensaje a los niños, que son los hombres y mujeres de la próxima generación. Cuando yo era un niño, lo que yo veía en la televisión era la caricatura de Bob Bunny y el Pato Lucas. Y ellos tenían un modus operandi, que era que cuando los cazadores venían, ellos se disfrazaban de mujer y le daban besos en la boca a los hombres. Y el que creció viendo esa caricatura, creció viendo eso como normal y simple. En los 80 no se veía eso de una marcha del orgullo gay. ¿Quién vio en los 80 eso? Pero ahora, los niños de aquel entonces crecieron con cierta tolerancia a esas cosas. Y aunque uno creció con cierta educación moral y espiritual, aunque no apoya eso, uno ve eso como normal. No pasa nada. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para los niños de hoy, hombres y mujeres de mañana? Si usted quiere saber cuál es ese mensaje, solamente tiene que sentarse con sus hijos a ver uno de estos canales infantiles que hay. Y usted va a ver que lo que está a la moda ahora para los niños son programas donde se practica la brujería, la hechicería, que los vampiros, los fantasmas, los demonios. Cuando yo era pequeño, los brujos eran los malos de los cuentos. Ahora hay películas, que Harry Potter, que series con brujos, que presentan la brujería como algo bueno, algo que te va a dar riqueza y poder, algo que puede ser normal. Y lo triste del caso es que ellos presentan a los servidores de Dios como las personas de las que hay que burlarse, como las personas graciosas, como los cortos de mente, como las personas que son brujas. ¿Y qué usted cree que va a ser un niño que crece viendo eso cuando sea un hombre? Estas son cosas que son propias del culto al diablo, y los niños la están viendo y la están aceptando como propias de ellos. ¿Qué va a pasar en la década del 2020, cuando ellos sean hombres y mujeres? Tenemos a nuestros hijos, algunos, más atentos al mensaje que el diablo tiene que dar, que al mensaje que Dios tiene que dar. ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos mandó a dar? Es el que trae el etíope atrás, corriendo. Es el que trae el mensaje, el que no se ofreció, el que eligieron para dar el mensaje. Y cuando él llega, David le dice: ya no sé qué ganamos, dime de Absalón. Y el etíope le dice, en el verso 43, que los enemigos del rey tengan la misma suerte que ese joven. David de una vez supo que su hijo estaba muerto. Y David lloró por su hijo, y tuvieron que venir a decirle: si tú sigues llorando por tus enemigos, va a haber otra revuelta más grande de la que se soportó hoy. Ve a celebrar con el pueblo, olvídate de eso. Y este es el mensaje que Dios nos ha mandado a dar a todos. El hijo del rey murió, pero resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Es el mensaje que todos tenemos que dar. Y todos los que estamos aquí no hemos sido ofrecidos. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios para dar un mensaje. Todos estamos aquí porque Dios nos sacó de algún sitio y nos trajo aquí para predicar su palabra, para estar atentos a Él. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú estuviste atento al mensaje que Dios te mandó a dar. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un año bíblico? Porque tal vez hacemos un mes bíblico. Empezamos el año bíblico en enero y en febrero lo dejamos de hacer. Leemos las primeras 3 lecciones del folleto de escuela sabática, la cuarta ya no la leemos más. Hay muchas cosas que hacer en el mundo, mucho trabajo que hacer. Y la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a veces lo dejamos olvidado. Si tú has dejado olvidado el mensaje que Dios te dio para dar, yo te recomiendo en esta mañana que nos arrodillemos y vamos a derramar de nuestro corazón a Dios si hemos descuidado el mensaje que Él nos envió a dar.
para que lo podamos retomar y podamos decirle al mundo: el Hijo del Rey murió, pero para salvarnos. El Hijo del Rey murió, pero resucitó y viene a buscarnos. Y todo lo que está pasando aquí es un testimonio de que Dios va a regresar a la tierra. Así que vamos a arrodillarnos. Al final va a tocar una música y nos vamos a levantar y nos vamos a ir a casa. Vamos a orar.